Por si las moscas, vamos a hablar del Día Mundial de Lucha contra el VIH-Sida. Me acompaña Alejandro Gutiérrez, que es investigador especialista sobre los efectos sociales del VIH-Sida en nuestro país. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Oye, Alejandro, en realidad quería comenzar contigo. ¿Por qué deberíamos de estar todavía hablando de VIH-Sida cuando parecería, digamos, que los avances médicos han hecho que se haya convertido, digamos, en una enfermedad crónica en vez de una enfermedad mortal? Hay otras enfermedades virales como el COVID-19 y también, en fin, hay otros temas en nuestra agenda, la viruela del mono y otras cosas. ¿Por qué tendríamos que seguir hablando de todo esto? Lo que dices es muy importante de entrada, porque sí, ¿por qué tendremos que hablar de una enfermedad que posiblemente sea actualmente menos complicada que vivir con otras enfermedades? El asunto no es tanto la enfermedad, sino lo que existe alrededor, o sea, estas partes de la discriminación, la exclusión que existen todavía, ¿no? No solo dentro del área clínica, o sea, el acceso a los servicios de salud, sino también cuestiones como el acceso a la educación, al trabajo, y cómo es esta misma concepción que se tiene sobre la enfermedad y sobre las personas que lo padecen, genera otro tipo de consecuencias que minan la dignidad de las personas. O sea, sigue habiendo discriminación alrededor del VIH-Sida. Hubo una discriminación brutal al principio de la enfermedad, a mediados de los 80, y parecería que no hemos resuelto en gran medida ese problema. O sea, sí se ha avanzado, ya no los corren de los hospitales, Exacto. ya hay acceso a salud. Pero, por ejemplo, seguros médicos, ¿cómo está el tema? Sin embargo, hay partes donde los seguros médicos, pues hay muchas cláusulas donde no te aseguran, o el pasar en el área laboral, igual, o sea, ya aunque es ilegal que te hagan un examen de VIH para acceder a un puesto de trabajo, pues lo siguen haciendo en algunos casos, ¿no? Claro. Y las personas, pues dicen, si no te lo haces, no puedes entrar. Es parte como de esta batería de análisis para acceder al puesto de trabajo. Bueno, y una de las cosas que me encanta hablar de este tema es recordar que, bueno, lo estamos haciendo, que no siempre fue así, que al principio había una brutal discriminación y que se cebó contra la comunidad gay de México y el mundo, y que al principio desde el principio hubo respuestas de la sociedad civil que fueron articulando una resistencia ante esto que parecía desde incluso la Iglesia Católica como una especie de castigo divino o una enfermedad, digamos, que generaba gran temor entre la población. ¿Por qué no recordamos a estas primeras organizaciones, tú que has trabajado este tema, y cómo se enfrentaron a este problema? La llegada del SIDA en los años 80 a nivel mundial generalmente fue recibida por estas organizaciones que bien dices, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, en Canadá. Las organizaciones principalmente de hombres gays, fueron aquellas que pues buscaron una solución. En México, estas organizaciones solo existían en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Tijuana, algunos fenómenos asociativos en algunas ciudades al interior del país. Entonces, la principal respuesta que se da, o la que más conocemos, son de estas 3 ciudades, donde las organizaciones, de entrada como Cálamo, que fue una de las primeras organizaciones, aunque esa organización era de hombres gays para otra cosa, al final tuvo que volcarse por una necesidad de salud, claro, porque sus amigos, sus parejas, sus conocidos se morían. O sea, y literalmente, muchos de los sobrevivientes de esa época dicen, pues se morían como moscas, ¿no? Posteriormente, pues ya a finales de los 80 se crean redes, porque decíamos, ¿cómo es que una enfermedad puede afectar a una población más que a otras? ¿En verdad es un castigo? ¿Qué condiciones existen? ¿Por qué a nosotros, no? Si tú te pones a leer aquellos primeros crónicas de las personas afectadas,
de sus folletos, o sea, o sus testimonios que vienen en algunos libros, es esta constante. Ya acepté que soy gay, pero ahora este Tengo que enfrentar castigo, claro. y me lo dice la sociedad. Entonces, las organizaciones lo que hacen de entrada es generar un espacio para reflexionar sobre cómo entender la enfermedad. O sea, de Desde cualquier lo manera no se individual. podía hacer mucho, ¿no? No, Pero generaban como por lo menos un espacio de discusión acerca de qué me ha pasado y qué es lo que, o sea, puedo hacer mientras tanto, ¿no? mira, tienen dos funciones las organizaciones y los aliados alrededor. Una, darte esta parte comunicativa, simbólica, de generar un discurso, de sentir que eres parte, que no estás solo, todo esto. Y hay otra que es más compleja, que es toda la red de apoyo mutuo, de solidaridad que se da entre las organizaciones, que se da entre personas que ni se conocían o que en otro contexto no se hubieran conocido, porque todos sufrían lo mismo o sus parejas. Entonces se acercaban, creaban redes, se apoyaban, buscaban medicamento. Una vez o por allí leí un texto sobre todo lo complejo que era los cajones para enterrar, ¿no? O sea, todos los servicios funerarios. Y entonces en la noche, oye, falleció X, ¿no? Entonces, oye, ¿qué funeraria crees que podría apoyarme? Ya, se crean estos lazos. Así, cosas tan simples, tan básicas, que ahorita no nos conflictúan, en ese momento era lo primordial. Las primeras redes que se hacen, y sobre todo ya en los años 90, principios de los años 90, ya existen los medicamentos. El IMSS creo que los empezó a dar en 95, algo así, el ISSSTE. Y a partir del 96-97 que se dan los medicamentos altamente efectivos, estos cócteles que salvaban a la gente, pues se crean redes más amplias. Y en los estados, aquellos fenómenos o aquellas organizaciones chiquitas que existían de pacientes en los hospitales se ven pues sobrepasadas por esta nueva forma de conocer el mundo, porque aparte es tú como una persona que a lo mejor no tiene nada que ver con la área clínica, que no tienes que ver con una cuestión científica, tienes que conocer de nuevo cómo funciona el medicamento. Incluso para nosotros o para las personas así de, pues cómo funciona una aspirina, Claro. ¿no? Y entonces ahora de repente dices, bueno, tienes que conocer 3 tipos de medicamentos, cómo funcionan, cuáles son los efectos adversos, cómo tomarlos, cómo no tomarlos, cómo combinarlos, qué comida puedes tomar y qué no. Entonces, estas organizaciones generan ese tipo de información, generan una serie de acciones contenciosas, acciones políticas que culminarían en el 2003, ¿no? Con el acceso universal al medicamento. ¿Por qué se da ese cambio? ¿Es con Vicente Fox? Y entiendo que hay ¿verdad? Un enfrentamiento entre sociedad civil y el Estado. Finalmente, sociedad civil logra poner ese tema en la mesa. Las Cambio. las acciones de las organizaciones de la sociedad civil de lucha contra el SIDA generan una serie de discursos y de acciones concretas en un contexto de cambio político. La Ciudad de México ya había cambiado a un gobierno de izquierda. Sí. Guadalajara ya había cambiado a un gobierno de derecha. Monterrey. O sea, en el país había generalmente un cambio. Y esta serie de cambios políticos pues permitieron que las organizaciones tuvieran aliados o sintieran mayor la represión y justificaran acciones Todavía más agresivas o más claro, violentas. Sí. Y entonces las redes nacionales les sirven para darles ese apoyo simbólico, material, intelectual. Si tú abres si tú abres un libro del gobierno sobre la Secretaría de Salud, el discurso es: nosotros en buena onda empezamos a dar el medicamento en el 2003 porque vimos que era una necesidad. Cuando tú sabes que en el fondo que las organizaciones, que cientos de personas, hombres, mujeres, niños, que murieron en la lucha para estar ahí, ¿no? Manifestaciones importantes del FREMPAVI en la avenida Cuauhtémoc, en la Secretaría de Salud,
resistencias de organizaciones. Hay una organización en Monterrey de un activista importante que se llama Abel Quiroga, que él se sacaba sangre y hacía un performance, porque en un contexto, o sea, nosotros decimos la Ciudad de México, pero en los contextos adversos que era vivir en gobiernos panistas, fortalecidos con cierta ideología, pues tienes que hacer cosas más marcadas. Sí. En Mérida comentaban esta situación de cómo todavía a finales de los 90, cuando ya había cambios en el gobierno municipal, pues agarraban con las cobijas y los sacaban. Y ya estamos hablando de hace 20 años, ¿no? Si bien el acceso a medicamentos en el 2003 genera esta parte de mayor tranquilidad, una mayor esperanza de vida, genera otras cosas, ¿no? Y una de las cosas importantes o consecuencias importantes es que las organizaciones a nivel subnacional o en los estados lo que hicieron fue servir de estructuras para otros movimientos. Que eso nosotros no lo vemos aquí en la Ciudad de México no lo vemos tan marcado. Quizá algunos académicos, activistas sí reconocen que a partir del 97, 2000, con el acceso universal, con todo esto, las organizaciones de diversidad sexual, que se llamaban en ese momento, tuvieron un mayor apoyo, una mayor libertad, porque ya no tenían que preocuparse de que ellos iban a morir, de que sus compañeros iban a morir, de que sus amigos iban a morir. Sin embargo, en los estados donde no había movimiento LGBT, movimiento de diversidad sexual, previo a la lucha contra el SIDA, estas organizaciones lo que hicieron fue expandirlo. O sea, lo que vemos como consecuencias, no solo clínicas, sino sociales del acceso universal en el 2003, es que estas estructuras organizativas en los estados permitieron que los derechos se ampliaran. Vamos a quedarnos aquí, me parece fundamental lo que estás diciendo, que es que gracias a la lucha contra el SIDA de las organizaciones en los estados, se abrieron otras banderas, otros temas, y se instalaron también en los estados estos derechos, ¿no? Importantísimo. Vamos a una pausa, regresamos contigo. Me gustaría hablar del regreso de los temas pendientes, digamos, sobre este asunto y de otros aspectos también de la lucha contra el VIH-Sida. Sí. Regresamos, no se vayan, volvemos después de estos mensajes. Frente a esas disyuntivas, no debemos olvidar que la verdadera libertad comienza con el respeto a quien piensa distinto a uno. Para conocer es necesario preguntar. Apoyar a las mujeres, apoyar a los grupos vulnerables a través del arte y la cultura es responsabilidad de todos. Cultura y activismo para eliminar la violencia de género. Bien preocupante socialmente, que es el tema del clasismo, del racismo, de la discriminación, y que la única vía es la educación. Debate 22. Temas como la gentrificación, expulsión, la discriminación cultural y los desalojos masivos, pues volvieron a la discusión pública. Aquí está como el reflejo de esta gran ciudad, de este gran pueblo. Son estas cosas las que nos llenan el alma, son actos de justicia. Por si las moscas, vamos a hablar del Festival Internacional por la Diversidad Sexual, que este año cumple su edición número 36, 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, y me acompaña para eso su directora Amanda de la Garza. Vamos a hablar del más reciente libro del escritor Juan Villoro, me refiero a La figura del mundo. Por si las moscas, estamos de regreso. Hablamos del Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida, que se celebra el 1 de diciembre. Estoy hablando con Alejandro Gutiérrez, que es investigador y especialista en temas sociales relacionados con VIH-Sida. Y antes del corte, Alejandro, hablábamos de cómo las organizaciones que en los estados se juntaron para
exigir derechos a principios de los 2000, terminaron luego convocando otros temas e instalándose también en los estados o en sus comunidades como en fin, también como caja de resonancia de otros asuntos. Pero bueno, del 2003, del 2004, que es este parteaguas, la gente, digamos, ya no está tan angustiada sobre el tema de la muerte, sino se va convirtiendo como un asunto de cómo controlar el avance del VIH-Sida en nuestros cuerpos, o en fin, hoy en la sociedad. ¿Qué pasa a partir de esta especie como de primera liberalización? Bueno, una de las cosas críticas y que también muchas organizaciones marcan es que su trabajo, o sea, ya pasando de esta parte de que ser un tema de vida organizativa, esta parte, lo que quieras. Hay un elemento muy importante que crean las organizaciones en su trabajo, que es un cierto tipo de conocimiento. Todas las organizaciones en sus investigaciones de prevención, o sea, esas intervenciones, la conceptualización de cómo vamos a abordar la prevención en personas trans, en personas privadas de su libertad, en hombres que tienen sexo con otros hombres, en hombres que todas estas discusiones que ellos llevaron a la práctica, o sea, había un vínculo entre teoría y práctica que ellos implementaron, generaron un conocimiento. Y ese conocimiento era válido y era necesario dentro del gobierno para implementar una serie de políticas públicas. No solo era la parte clínica de la atención, sino también era la prevención. Y la prevención vinculada con lo que sería el diagnóstico. Entonces las organizaciones en este momento empezaron a recibir recursos del gobierno federal, en algunos casos de los gobiernos estatales, para suplir o para hacer este tipo de programas. ¿Qué sucedió a lo largo de los años? Que muchas de esas organizaciones se hicieron dependientes de estos recursos, en algunos casos, pero para acceder a estos recursos, tú tenías que homologar tus objetivos a los objetivos nacionales. Entonces, esta parte, yo considero que esta parte de innovación que hacían las organizaciones, de ir a meterse a los lugares, o sea, proyectos de una organización en Ciudad Juárez muy importante que se llama Compañeros, que hacía intervenciones en los puntos donde las personas iban a drogarse, pues posiblemente no entraban tanto de esta parte de la política de no a las drogas, no. O sea, su trabajo y su conocimiento sobre cómo intervenir en esos espacios fue importante, porque lo que sí es, bueno, vamos a reducir el número de casos ahí. O acciones de organizaciones en varios estados que iban a los lugares de encuentro de hombres que tienen sexo con otros hombres, ahí en el punto, en la vía pública, un espacio, pues en el fondo también era algo fuera de la norma. Sí, claro. Pero era necesario llegar a esos puntos. Era importante llevar la información, hacer prevención. Entonces, con los años estas organizaciones, para mantenerse constantes, porque ya eran estructuras organizativas, pues tenían personal y tenían que pagar salarios y todo esto, pues se hicieron dependientes de este tipo de recursos. Y algunos casos, pues, desagradables o poco afortunados, hubo casos de corrupción. Claro. Y las mismas organizaciones lo comentan, ¿no? No todas, pero sí hay reportes de ellas. ¿Qué es lo que estamos viendo a partir de los últimos 6, 8 años? De entrada, una cosa muy, muy importante, que es las nuevas tecnologías de la prevención. Ya la prevención no es solo el uso de condón, sino ya es la profilaxis preexposición, tipos de estrategias vinculadas a partes clínicas, donde esta parte tecnológica y la estructura, la estructura legal de brindar este tipo de servicios, pues no incluye tanto a las organizaciones, ¿no? O sea, los únicos, dentro del sistema de salud, los únicos acreditados para dar medicamento pues son los médicos, son los hospitales para administrarlo y todo, ¿no? ¿Cómo organizaciones de base, organizaciones comunitarias pueden hacer ese tipo de servicios? Esa es la discusión de ahora. Okay. ¿Qué otra? Es decir, me está diciendo que esto es el acceso al PrEP, que son esta profilaxis, la gente puede tomar algo que previene, digamos, que
que se contagie de VIH-Sida y entre otras tecnologías no están en las manos de las organizaciones, están en manos de los médicos acreditados Y al gobierno. y las organizaciones quisieran participar. Hay organizaciones con proyectos específicos que lo hacen, pero no todas tienen pues, estas estructuras, Claro. este financiamiento, esta capacitación técnica para implementarla, ¿no? Porque sí, o sea, no cualquiera te No puede cualquiera lo puede recetar hacer, sí. una pastilla por mucho conocimiento que tenga, ¿no? De hecho, hasta a mí, cuando mi mamá me dice, oye, es que tú eres doctor, le dije, sí, mamá, no soy doctor en medicina. Exacto. ¿Qué me tomo? Pues lo que te diga el médico. O sea, no te puedo decir que tomes una aspirina, ni eso. O sea, no me siento con esa capacidad. O sea, menos alguien, hay que tener un especialista médico. Pero esa es un área muy importante, pero hay otra. Y esta es como estas consecuencias a largo plazo de la lucha, que es pues que las personas con VIH viven muchos años. Sí. Y entonces están desarrollando enfermedades que en un principio no se consideraron, como osteoporosis, hipertensión, enfermedades de la edad normales, comunes y corrientes, que te van a dar pues, cuando llegues a esa una edad, claro. Sí, es. Entonces, los servicios de salud se están enfrentando a este tipo de problemas. Entonces, cuando tú vas o ves alguna clínica que solo atiende VIH y llega alguien, o incluso una persona con VIH que por alguna cosa que nos ha pasado te resbalas, te caes, te rompes una pierna, una pata, lo que sea, pues tienes que ir a un servicio de salud donde te vean de manera integral, no Claro, solo no solamente, a esto. claro, la pata. ¿No? O sea, saber qué puedes tomar. Entonces, una de las cosas ahora es hacer integrales los servicios de salud. Perfecto. Incluir todas las cosas. Hemos hablado, digamos, básicamente de las organizaciones de hombres gays, pero hay otros sujetos, obviamente, que han sido otros grupos, otras poblaciones que han sido expuestas al VIH y que han tenido como pues, distinta exposición y distinta vulnerabilidad. Pienso en lo que se habló durante muchos años sobre el SIDA rural, cómo la migración de mexicanos al extranjero hacía que se importara cuando regresaban a su país el VIH-Sida. Pienso, bueno, mujeres o personas que nacen, que heredan, digamos, el VIH-Sida porque nacen así. ¿En dónde están estos grupos? En México todavía sigue siendo una enfermedad principalmente urbana y de hombres. Pero esto no niega que existan estos casos aislados o casos muy concretos. Uno de los problemas es cómo estas personas, hombres, mujeres del medio rural, acceden a los servicios de salud. Pero eso no es un problema específicamente del VIH. Es un problema estructural sí, de del país, años, sí. que ellos puedan acceder a servicios, ¿no? La segunda, ¿cómo las mujeres pueden acceder a este tipo de servicios? Sí, hay mujeres embarazadas, que en este proceso pues tienen que hacerse los estudios. El asunto es el conocimiento que tienen ellas. Incluso hay casos donde amigos médicos dicen, pues es que hay casos de jovencitas en los ambientes rurales que no sabían que estaban embarazadas o que no conocían los meses de su embarazo. O sea, hay problemas estructurales más amplios. Sí, el asunto del VIH llega a estas poblaciones y llega de una manera muy violenta por el asunto de que no tienen información, no tienen redes, no hay instituciones que se las acerquen. Pero tampoco es, no quiero minimizarlo, pero no es tan grande el caso. O sea, sí es importante atenderlo, pero va dentro de la integridad de más servicios. Quizá en este momento una de las poblaciones más afectadas después de los hombres que tienen sexo con otros hombres y hombres gays serían los usuarios de drogas y las mujeres trans, las personas trabajadoras sexuales, que incluso tienen otra serie de discriminaciones, no solo por su orientación sexual o sus prácticas sexuales, sino toda una serie de complejos sociales alrededor. Por su identidad de género. Sí.
Hay programas dentro, el gobierno de la Ciudad de México había realizado un programa muy importante de detección dentro de cárceles y había muchas personas que no sabían, ¿no? Había personas que sabían y aún sabiéndolo, para que no lo sacaran, pues se cerraban por la discriminación. Claro. Entonces, incluso casos dentro de la penitenciaría que pues, tenían así como redes complejas de solidaridad, ¿no? Que se pasaban pastillas. Entonces, estos programas que implementaron mejoraron la condición, tuvieron un diagnóstico, supieron que y disminuyeron el número de casos y posiblemente incrementaron la calidad de vida, ¿no? Ahí no solo es que tomas el medicamento, son cosas más complejas, no puedes decir ya. Pero estas acciones también las realizaron las organizaciones en algún momento, con o sin el apoyo del gobierno. Que el gobierno tome estas acciones es importante para que las organizaciones pues, puedan hacer innovaciones en otras áreas. El caso de las mujeres trans o las personas que se dedican al trabajo sexual tienen otras intersecciones, incluso por sus horarios laborales. Tienes que generar estructuras de atención que reciban a estas personas, que las atienden, principalmente respetando su dignidad y su Claro. derecho a la salud. Alejandro, pues se nos ha terminado el tiempo. Gracias, nos has ayudado, digamos, a entender por qué podemos y tenemos que seguir hablando del tema de VIH-Sida. Y bueno, pues bienvenido aquí a Por si las moscas. Muchas gracias. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por si las moscas.